Mentados, el día de hoy vamos a aprender cómo se hace un menú de una forma muy interactiva utilizando Metaspark, en el cual simplemente nosotros vamos a mover la cabeza y al mover la cabeza va a ir cambiando el menú que está en la parte de arriba. Pero además de eso, también vamos a aprender cómo hacer para que cuando yo toque esa imagen que tengo arriba, pues quede ampliada, que es donde realmente pues, va a salir el objeto que aparece ahí arriba. Entonces, vamos a ir ahora a el programa de Metaspark para ver cómo se ve. Ya estamos aquí en el programa de Metaspark y si se dan cuenta el menú, lo que va a hacer es que si yo muevo mi cabeza a la izquierda, va a pasar a la izquierda. Si muevo a la derecha, pues se devuelve. Y una de las cosas aquí, digamos, interesantes es que hay un icono que está acá que está diciendo que con el dedo toquemos pues el objeto que vayamos a seleccionar. Entonces si yo toco este, él automáticamente pues me abre el que está ahí. Pero también tenemos un botón de volver que está aquí en la parte superior. Entonces digamos que esa es como la programación avanzada completa de cómo sería el menú. Pero lo que vamos a aprender es en 4, no en este caso que hay 8, sino cómo es que funciona la lógica de esa programación. En este caso, cuando ya tenemos abierto nuestro nuevo archivo, vamos a agregar en la parte izquierda un nulo. Entonces aquí en Focal Distance, damos clic derecho, agregamos donde dice Null Object y ese aparece pues acá en el centro, aquí en el viewport lo estamos viendo. En este lugar vamos a darle clic derecho dentro del Null Object y vamos a seleccionar el que se llama plano. Se dan cuenta, en este caso ya tenemos un plano que van a ser los que van a estar rotando. En este caso lo vamos a hacer con 4, pero vamos a empezar a ir ubicándolos pues para que queden en la posición de cómo va a ser. Entonces en este caso voy a dejarlo, voy a comenzar con el lado izquierdo, le voy a colocar en la posición que en este caso es X, le vamos a colocar menos 0.3. Aquí le colocamos no con punto sino con coma para que funcione, entonces le colocamos menos 0,3. Y listo, ya vemos que queda aquí al lado izquierdo. Vamos a duplicar o copiar ese que está acá. En la parte izquierda del plano cero le podemos dar clic derecho y le podemos dar copiar y pegar. O simplemente aquí dice comando D para duplicar. O si llegan a estar en Windows, pues es control D. Entonces vamos a copiarlo 4 veces. Es decir, ahora tenemos 4 planos, pero todos están en la misma posición. Voy a coger uno de estos y aquí en la parte derecha ya no le voy a dejar el menos y lo vamos a dejar en positivo. Entonces vamos a escribir 0,3. Ahora vemos que nos aparece uno al lado derecho. Vamos con el siguiente y el siguiente lo vamos a quitar. Ya no va a ser en la posición de X, sino va a ser en la posición de Y. Y en la posición de Y vamos a colocar 0,3. Entonces ya quedó, perdón, no es en la posición de Y, sino en la posición de Z, 0,3. Entonces ahora quedó adelante, si nos damos cuenta que en la parte izquierda vamos viendo que van quedando los planos y nos falta el último, que en este caso es el plano número 3. Y entonces vamos a cambiar. En la posición vamos a dejarlo en Z. Si ya lo teníamos en positivo, ahora lo vamos a dejar en menos 0,3. Así nos va a quedar en la parte de atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que nos quedó como la idea es que sea como un carrusel, es una esfera. Si yo subo acá, ya podemos ver que, digamos, ahí ya se ve la parte de nuestro orden de nuestros planos. Y si yo rotara estos planos, nos damos cuenta pues que ya quedan ahí, digamos que en una posición exacta donde van a empezar a girar. Entonces por ahora lo vamos a ver así. Yo voy a coger el nulo y el nulo lo que voy a hacer en este momento es dejarlo más pequeño para que pueda verlos todos al tiempo. Entonces más o menos los voy a dejar acá en esta posición y si me doy cuenta pues digamos ahí ya están pequeños y ya los puedo ubicar. Ahora lo que voy a hacer es darle un color a cada uno para ver la diferencia de cuando empieza a rotar. Entonces en el plano número 0, al lado, seleccionándolo, al lado derecho vamos a crear un nuevo material. El plano 1 también le vamos a crear un material y así sucesivamente le voy a ir creando un material a cada plano. Esto es para poder diferenciar cuando esté rotando que esté funcionando mi programación. Ya tenemos todos nuestros planos, pero ahora a cada plano, en la parte izquierda, en su material, le voy a cambiar el color para simplemente diferenciarlo. Entonces voy a dejar uno rojo, voy a dejar uno de un color azul, de cian, vamos a dejar otro, digamos, en amarillo, y vamos a dejar otro en púrpura para poderlos diferenciar de una forma sencilla. Entonces la dejamos en magenta. Listo, ya tengo los 3 planos que están acá al lado izquierdo. Voy a abrir mi editor de parche, que es en la parte izquierda superior, donde dice Workspace, dice mostrar editor de parche o Show Path Editor. Le voy a dar clic y ahora acá abajo nos sale el editor de parche. Para esto
lo que necesito inicialmente empezar a hacer la programación es en Focal Distance, vamos a dar clic derecho y vamos a crear un Face Tracker. Ese Face Tracker está ya en nuestra escena y le voy a dar clic mantenido y lo voy a arrastrar a la parte de abajo de nuestro editor de parche. Aquí ya nos damos cuenta que ya está y vamos a crear un bloque dando clic derecho aquí abajo en el editor de parche que se va a llamar Head y aquí aparece como Head Rotation. Vamos a darle doble clic a este parche y nos aparece acá abajo con este nombre que dice Head Rotation. Donde está la salida del Face Tracker lo vamos a conectar a la entrada del nodo, de este caso del bloque que llama Head Rotation. Acá vamos a encontrar varias opciones de cómo está la rotación del nodo. Y lo que yo voy a hacer ahora es crear un pulso, perdón. Entonces aquí creamos un pulso. Y el pulso se lo vamos a conectar de donde dice Left Lens State, se lo vamos a conectar a este pulso. Adelante vamos a colocar dos parches de delay, uno que va a estar en ceros y otro que vamos a copiarlo, entonces serían dos delays. Yo le di comando C, control C o control V para sacar una copia, o comando C, control V, la idea es tener dos delays. Pero uno va cuando se prende y otro va cuando se apaga, del pulso del delay. Adelante, lo que vamos a hacer ahora es crear un switch. Este switch, una de las entradas del delay va a estar en la parte de arriba en el on y en la parte de abajo en el off. Pero es importante que en el delay de abajo le vamos a colocar 0,5. Esto lo que va a hacer la acción es de que prende y apaga, pero le está dando un tiempo de delay. Luego, en la parte de adelante, vamos a colocar del switch un contador que escribe counter. Este counter, donde dice el máximo conteo que está en 5, en la parte de bloquecito abajo vamos a colocar el 999 y el switch se lo vamos a conectar a incrementar. Automáticamente me crea un pulso entre ellos dos, pero digamos que no pasa nada, así lo necesitamos. Ya adelante vamos a colocarle ahora un bloque que se llama multiplicar. Eso es porque necesitamos que vaya saltando en números específicos. En este caso, necesitamos que salte entre números de 90 y 90, que lo que va a hacer son 90 grados en nuestra esfera que estamos viendo en la parte superior, que ya lo vamos a ver. Ya tenemos, digamos que esta programación de bloques, que es la parte inicial para cuando yo gire a la izquierda. Si yo giro la cabeza, pues él gira a la izquierda. Pero necesitamos colocar la rotación de esta esfera que está lleno de planos, que en este caso se llama el nulo. Entonces en la parte izquierda donde dice nulo, donde dice null object 0, vamos a coger aquí donde está la parte derecha donde dice rotación y vamos a integrarlo al editor de parche. Entonces si yo lo coloco en la flecha derecha amarilla, perdón, en la flecha donde está amarilla, y si le doy clic, automáticamente ahora aquí abajo me aparece la propiedad de la rotación. Pero antes necesito que solo se mueva en una rotación específica. Por esto vamos a dar clic derecho y vamos a escribir pack. Y como es en el eje de Y, este multiply se va a conectar en el centro, porque eso sería como si fuera X, Y, Z, esos tres, digamos, valores o bloques donde vamos a meter la información. En este caso solo necesitamos meter en la mitad, que es el eje de Y el pack lo conectamos a la rotación. Ahora, si yo muevo la cabeza hacia la izquierda, vamos a ver si él está moviendo. En este caso, antes de esto también vamos a hacer que la animación quede un poco, que no sea rígida en la forma en cuando gira, y para esto lo que vamos a hacer es agregar un exponential smoothing entre el multiply y el pack, para que cuando yo gire a la izquierda ya se van a dar cuenta que él rotó los que son los planos, que en este caso digamos ahorita no se ven porque no están las dos caras. Pero si yo quisiera que siempre las dos caras estén visibles, vamos a ir a la parte izquierda de los materiales, voy a seleccionarlos todos en este momento y en la parte de abajo dice Double Side. El Double Side me activa pues las caras en los dos sentidos y arriba eso está en estándar, lo voy a dejar en flat para poder ver los colores de una forma más fácil. Entonces ahora, si yo giro hacia la izquierda, vemos que están rotando nuestros planos que están en la parte de arriba. Pero si giro hacia la derecha, en ese momento no pasa nada. Para esto vamos a ir acá a la parte izquierda y vamos a copiar toda esta sección de este bloque, que es desde el pulso, los dos delays, el switch. Vamos a darle control C y control V o comando C o comando V, que simplemente lo que estoy haciendo es copiarlos. Entonces yo puedo seleccionarlos todos, darle clic derecho, duplicar y me va a sacar a todo este, digamos, bloque que ya habíamos hecho antes, para no tener que volverlo a armar. Pero en este caso hay una diferencia. Vamos donde dice Head Rotation, a cambio de donde dice Left, le vamos a colocar Right y lo vamos a conectar abajo. Entonces, ese sería para la acción de cuando yo mueva la cabeza hacia la derecha.
Y acá, en cambio del contador de donde está en increase, lo vamos a conectar a donde dice decrease. Eso quiere decir que resta el número. Ahora, si yo muevo hacia la izquierda, se mueven los planos. Si yo muevo ahora hacia la derecha, vuelven otra vez a su posición inicial. Por aquí tenemos una cuestión y es que algunos planos en el momento de la rotación quedan así, digamos en este sentido. Y necesitamos que las caras siempre estén viendo de frente. Para esto, voy a colocar un multiply aquí en la parte de adelante de donde está el contador y lo conectamos. En este caso, nosotros necesitamos que este contador también haga la misma acción, pero con la rotación invertida de los planos, que es un poco confuso como suena, pero ya lo vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí donde está el pack, vamos a crear otro parche de pack y lo vamos a conectar aquí al centro. Le vamos a dejar también 90 grados en el multiply, en la cuadrícula o en el espacio de abajo. Y acá lo que vamos a hacer es utilizar las rotaciones de nuestros planos. Entonces vamos a ir a seleccionar todos nuestros planos. Yo los selecciono todo el tiempo con Shift, pero pueden ir seleccionando uno por uno. Aquí lo que nosotros queremos en sí es integrar la rotación de todos estos planos aquí abajo el editor de parche. Como los tengo seleccionados todos al tiempo, al yo darle clic aquí en la propiedad de editor de parche, acá abajo me van a aparecer todas las propiedades de estos 4 planos de la rotación. Y como solo queremos que se mueva en el eje de Y, como pasaba en la parte de abajo, por eso solo el pack lo conecté al centro. Entonces en este caso, ahora lo que va a hacer es conectar el pack a todas las entradas de los planos. Con esto, ya simplemente si yo reinicio mi filtro, nos vamos a dar cuenta que cuando yo rote, siempre van a quedar mirando de frente nuestros, digamos, nuestros planos. Entonces ya tenemos la forma sencilla en cómo se hace, digamos que esta integración de la programación, de cómo uno puede hacer que los bloques estén girando. Aquí lo único que yo hice después fue pues, agregarle las imágenes específicas a cada uno de estos. Y algo adicional era que, digamos, apareciera un menú aquí en la parte de abajo. Que para que este menú apareciera, simplemente les voy a mostrar el ejemplo de cómo es, porque aquí el objeto tocaría a uno tocarlo, pero en este momento pues no está habilitado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, con el ejemplo del color, en este caso vamos a coger, digamos, el color azul, que es este que está acá a la derecha. Entonces, el color azul, vamos a mirar qué bloque es el plano número 1. Entonces le vamos a colocar aquí azul. Este lo voy a integrar dándole clic mantenido, lo voy a bajar aquí, a donde está el editor de parche y me sale así morado. Ahora vamos a agregar con clic derecho, vamos a escribir aquí Object Tab y este se conecta a la entrada del Object Tab. Eso quiere decir que cuando yo toque este bloque azul en la pantalla, vamos a hacer que cambie una transición. Entonces lo primero va a ser que cuando se toque, vamos a seleccionar el objeto nulo y aquí en el visible, que yo lo voy a agregar acá abajo en el editor de parche, si yo lo coloco, él me crea un switch. En la mitad de este switch y este nulo vamos a escribirle un nuevo parche que se llama not y lo vamos a conectar. Aparte voy a crear otro plano que va a ser el de este azul. Entonces vamos a crear otro plano. Este plano lo vamos a colocar adelante y lo vamos a dejar con la misma textura de este que está acá, que sabemos que es el material 1. Entonces aquí lo dejamos con el 1. Aquí en la izquierda, de una vez en mis materiales voy a dejarle azul para poderlo diferenciar. Entonces tenemos ya este cubo que está acá, que sería nuestro mismo cubo que está acá, pero vamos a hacer que se genere, que aparezca. Para esto vamos a utilizar aquí el escalado, seleccionando el plano 0, que en este caso es como respuesta azul o blue, y vamos a colocar aquí el escalado. Entonces bajamos el escalado, aquí vamos a colocar una animación y vamos a colocar una transición. Entonces, bloque de animación que va a ir conectado ahora a donde está este switch, se conecta en el play. Esta animación se conecta aquí al progress, entonces la salida del progress con la entrada del progress, y le vamos a dejar el tamaño que tenemos ahorita, que es 0,7, en la posición final, y conectamos esta parte acá. ¿Qué fue lo que acabé de hacer?
Realmente lo que vamos a hacer es, primero, aquí abajo vamos a verlo, donde está simular el toque de pantalla, y que cuando yo toque este objeto que está acá, que lo voy a tocar, lo que va a hacer es que me aparece acá abajo. Entonces aquí uno puede elegir otro tipo de animación para que sea más chévere, también un poquito la velocidad. Vamos a reiniciar nuestro filtro. Giro hasta donde llegue el azul. Ahora toco el azul y si se dan cuenta, pues ahora aparece acá abajo. Entonces así es como yo hice la programación. Vamos a ver ahora de cómo era que estaba. Entonces ahora nos damos cuenta que es el mismo principio de simplemente uno va girando, solo que aquí tiene 8 y que cuando yo toque aquí la pantalla, él aparece acá grande y le agregué pues un botón que reinicia todo el proceso para que vuelva otra vez a su posición inicial. Pero así es como se crea un menú que se pueda rotar con la cabeza, pero que además que cuando yo lo toque, también digamos aparezca el objeto que está acá, que es lo que estamos haciendo acá, pero la única diferencia de es que lo hicimos con 4 valores a comparación de 8. Si queremos 8, simplemente agregamos 4 planos más. Y algo importante es que aquí en el multiply ya no diría 90, sino 45 grados, porque necesita saltar en 45 grados para que quede al frente exacto cada uno de estos planos. Entonces, si les ha gustado este tutorial, regálenme un like y no se pierdan los próximos tutoriales que vamos a estar hablando de otros programas de realidad aumentada. Nos vemos en un próximo video. Chao.